La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta del libro más bien el libro de Daniel, y vamos a estudiar el capítulo 3. El capítulo 3 que tiene que ver a rescatados del horno de fuego, que fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Esto Jesús lo menciona varias veces a lo que quiere decir para la iglesia. Yo les decía que el rey Nabucodonosor es simbólico, es figura de Satanás. Satanás lleva cautivo al pueblo de Israel, a un remanente. Entonces, para nosotros, Nabucodonosor es Satanás. Y él, vamos a decir, ahí es donde está lo del Apocalipsis, donde están las dos bestias, en donde básicamente él hace una estatua simbólica, aquí en Daniel 3, que Pablo lo menciona, que es en relación a la carne, y que también está en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta es la marca de la bestia, 666. Aunque Jesús dijo, a través del ángel, que le dijo al apóstol Juan, que el que adorara esa imagen iba a recibir la marca de la bestia. Yo ya les dije que la marca de la bestia es la incredulidad, que es maldad. ¿Cuál fue la maldad en el tiempo de Noé? La incredulidad a la predicación de Noé. ¿Cuál fue la maldad de lo que pasó en tiempo de Sodoma y Gomorra? Lo mismo, la incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué entró el pecado en el mundo? ¿Por qué entró el pecado en Adán y Eva? Por desobediencia, por incredulidad a la palabra de Dios. Esa es la maldad, la marca de la bestia. Entonces, él menciona 666, yo ya hice un estudio en relación a eso. Y fíjese, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Yo les he dicho, hermanos, que el pecado, nosotros todos queremos gobernar, sobre todo con la ley, eso es pecado. Entonces, ya por naturaleza todos queremos enseñorearnos de alguien o de algunos. Hay personas que se enseñorean de naciones, y aún hay personas que quieren dominar el mundo. Entonces, aquí va simbólicamente, Satanás llama fíjense, qué tipo de personas son. Esto es figura, vamos a decir, como para los políticos, para los reyes, para los gobernadores, los que tienen cierto poder para gobernar a las naciones. De muchos niveles, no nada más naciones, gobernadores de comarcas, de comunidades aún pequeñas. Aquí hay sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Simbólicamente,
Poncio Pilato hizo eso simbólicamente. ah, Herodes hizo esto. Ok. Simbólicamente también, aquí vamos a decir, pecaron también porque les gustaba el poder los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, Caifás y Anás. A ellos les aplica esto y nos aplica a nosotros también, hermanos. Aunque ahorita les voy a dar cómo lo explica Jesús. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Yo ya les he dicho que la música, por ejemplo, el rey David, él tocaba instrumento y él bailaba, él danzaba, él le danzaba a nuestro Padre Dios. Pero eso es figura, eso es sombra y figura vamos a decir, de cantar y de bailar al ritmo del son de la música de Cristo. Yo les he dicho que simbólicamente, de la forma que yo se los puedo explicar es: Jesús es un director de una orquesta y nosotros debemos de tocar los instrumentos, bailar de acuerdo a la música que tocan y cantan en este caso los cantores. Eso es simbólico de honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo, hermanos. Esa es la única forma que se los puedo explicar. Por ejemplo, vamos a decir tararararán, tatán, tatán. Yo no soy de música así, pero vamos a decir, está el director, tararararán. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús gobierna a los vivos y a los muertos. A los vivos. ¿Qué hace Jesús? A través de su Santo Espíritu, a través de sus ángeles, el Señor lleva la orquesta, ¿verdad?, a cada persona, ¿verdad? El Espíritu Santo viene, le habla, le da dones, Entonces, caminamos, danzamos, cantamos en el Espíritu de acuerdo a cómo el Señor nos va dirigiendo. Pero en el mundo, Satanás también tiene una orquesta, simbólicamente. Entonces aquí, ¿cuál es la música de Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? Bueno, en el caso de Cristo, directamente es para que amemos. En el caso de Satanás él de alguna forma gobierna a los que aman el mundo. Entonces, Satanás tiene ese poder, pero porque el Señor lo permite. Satanás no puede hacer más de lo que le permite el Señor. Por ejemplo, un ejemplo. Tararararán, tatán, tatán. Viene Jesús, habla de una parábola, algo alegórico. Viene una persona que le debe mucho dinero al rey. Sus pecados. Entonces, y le dice el rey: véndanlo a él y a su familia para colectar algo del dinero que me debe. Entonces él le suplica: no, mira, dame tiempo, te voy a pagar todo lo que te debo. Entonces él, en la súplica, el rey tiene misericordia de él y le perdona todo. Le dice: vete. Tengan en cuenta que es una persona simbólica cristiana. Se le perdonan todos sus pecados. Tarararara,
Hasta ahí vamos bien. Entonces de repente esta persona, cuando sale de la presencia del rey, vamos a decir de Jesús, viene con una persona que le debe muy poquito en comparación a lo que le perdonó el rey, lo agarra del pescuezo, lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. En lugar de tocar la música, por ejemplo, tararararán, ¿qué hace? O sea, se distorsiona la música cuando esta persona no hace lo que tiene que hacer, lo que está escrito en la palabra de Dios. Perdónale a tu prójimo. Si yo te perdoné todos tus pecados, perdona a tu prójimo. De lo que sea, hermanos. Aquí aplica todo. Todo. Entonces, cuando la persona no obedece a la palabra de Dios, a lo que está escrito, o sea, no quiere perdonar, no quiere bendecir, no quiere amar, ¿qué hacen los ángeles de Dios? Entonces, cuando un siervo de Dios lo mira y viene y le dice al rey, ¿sabes qué? Aquel al que le perdonaste todo, no quiso perdonar a su prójimo. ¿Y qué dice el rey? Tráiganmelo a mi presencia. Entonces se lo traen al rey y le dice, siervo malvado, no te perdoné todo lo que me debías. Este es hablando Dios, hermanos, ¿ok? No te perdoné todo lo que me debías. ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo con tu prójimo? ¿Y qué dice el rey? Básicamente, entréguenlo a Satanás, o sea, a los verdugos, hasta que pague el último centavo. Entonces ahí comienza la música de Satanás. ¿Y cuál es la música de Satanás, hermanos? Puro dolor. Puro dolor. Sufrimientos, depresiones, ansiedades. Todos hemos padecido persecución por Satanás, pero eventualmente Jesús nos salva, ¿verdad? Con la palabra de Dios nosotros entendemos que Jesús murió por nosotros, o el Señor nos salva. Entonces el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo, lo que yo hice por ti. Entonces cuando nosotros no queremos hacer lo que el Señor dice, hermanos, una y otra vez, entonces acuérdense, hay una escritura también que dice, a ver, quiero comer. Simbólicamente quiero comer es, a ver, vamos con Panchito. Panchito no ha amado, no ha perdonado, no está haciendo nada. Dice Jesús, o dicen los ángeles, Señor, déjame seguir trabajando en él. ¿Qué hace? Poda, mueve la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Déjame trabajarla un poco más. Si no da fruto, pues bueno, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no es que a la primera Dios nos somos entregados a Satanás, no. Pero cuando una y otra vez no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, la de Cristo Jesús, entonces ahí es cuando viene la ira de Dios en contra de nosotros y recibimos la marca de la bestia. O de otra forma, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. No queremos estar ahí, hermanos. No queremos estar ahí. Entonces, aparte de lo que cuando una persona, ya sea una persona que supuestamente le sirve a Dios, pero en realidad no es un siervo de Dios, ¿cómo lo podemos identificar? Por sus frutos, o por su fruto. Porque está el fruto de Satanás y está el fruto del Espíritu de nuestro Padre Dios. Entonces yo ahorita les voy a leer esos versículos. Entonces, entendiendo esto que pasa en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, pasó literalmente. Literalmente. Eso ustedes lo pueden entender porque es literal, pero es simbólico para la iglesia y es básicamente de lo que habló Jesús, lo que habló el ángel de Dios, lo que le dice a Juan
en la isla, de... Se los voy a poner así, fíjense bien. Se los voy a poner así, como lo dice Pablo. Digo pues, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto, acuérdense que toda la ley, simplemente lo acabamos de pasar, 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces en el 16, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el tiempo de Daniel era la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hónrame a mí. ¿Ok? No te postres delante de imágenes. Literalmente. Entonces, Nabucodonosor manda hacer una estatua para que la adoren. Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Entonces aquí no se trata solamente de... las estatuas, hermanos, es figura de todo lo que hay en el mundo, incluyendo nuestros hijos. Tú no debes de amar más a tus hijos que a Jesús. Ahora, eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, nadie puede amar más a su padre, a su madre, a su familia, más que a mí. ¿Por qué? Porque entonces no es digno de mí. O sea, hermanos, en pocas palabras, cuando pasan cosas en tu familia, a tus hijos, a los que más quieres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tu padre, a tu madre, cuando tengas situaciones, nunca cuestiones el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está probando. A ver si verdaderamente le amas, a ver si verdaderamente le crees, o vas a ser incrédulo, o vas a hacer lo que hizo. Aún el quejarse es pecado. Vamos a decir el pecado de Job. ¿Para qué nací? Mejor me hubieran abortado, mejor ni hubiera nacido. Eso es pecado, hermano. ¿Okay? Nosotros no debemos de cuestionarle a Dios las cosas que le pasan a nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios ama más, mucho más a nuestros hijos, a nuestras familias, que nosotros mismos. Entonces nunca, acuérdense lo que dice Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Ok? Entonces fíjense, en el Antiguo Testamento era ser guiados por el Espíritu también. La palabra de Dios es Espíritu. ¿Cuál era específicamente? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos era lo más importante de la ley. Entonces, el segundo mandamiento era no te inclines a lo que hay aquí. Ahora, para la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que no debemos de satisfacer los deseos de la carne. Fíjense bien, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo estuvieron en el Espíritu Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos oraban todos los días y meditaban la palabra de Dios. Oraban, meditaban y cumplían, o sea, no hacían las cosas. Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En el Espíritu queremos hacer la voluntad de Dios. En la carne tendemos al orgullo, tendemos al pecado. Entonces debemos de hacer morir las obras de la carne. Y aquí es donde mucha iglesia se queda, hermanos. Porque dicen, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero Dios quiere
que amemos a nuestro prójimo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo nos conduce a hacer morir las cosas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Primeramente contra Dios. Adulterio para contra Dios, porque acuérdense, Jesús es nuestro esposo. Cuando nosotros queremos más este mundo que a Jesús, somos adúlteros. Les voy a dar dos ejemplos. El adulterio y somos ladrones. Pablo menciona en la carta a los Romanos estas dos cosas. Oh hombre, que quiera que sea tú que juzgas, si haces tú lo mismo, habla del adulterio espiritual y habla de robarle. Robar las almas por las que Cristo murió. ¿Cómo se las quitamos? Predicando los 10 mandamientos para salvación. No, hermanos, no hagamos eso. Entonces, lo simbólico en la carne, eso es simbólico en lo espiritual, pero aplica, o sea, estas son las obras de la carne. Adulterio. Si yo tengo mi esposa y yo me voy con Ramona, no estoy amando a mi esposa, pero primeramente estoy deshonrando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mi esposa y por mí y también por Ramona. Cuando yo ando con Ramona en adulterio, primero le falto a mi Padre Dios, a Jesús, a mi esposa, a mis hijos, a mí mismo, a Ramona. O sea, el pecado es grave, hermano. Ese es un fruto malo. Si yo soy predicador, si yo predico la palabra de Dios, si yo comparto la palabra de Dios, y yo soy adúltero, eso me condena. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, no, el hermano es un falso profeta. Entonces no deberían de escuchar lo que yo comparto. ¿Por qué? Para empezar, si estoy dando yo mal fruto, entonces los voy a engañar. Porque los falsos profetas engañan a la gente. O sea, un falso profeta anda como un lobo, como un león rugiente mirando a quien devorar. Entonces, y estas son las obras manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo identificas a un falso profeta? Por esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, nuestro Padre Dios no va a venir a tu corazón. Ya una vez que Cristo viene a nuestros corazones, esa es la señal. Esa es una señal de un verdadero profeta. O sea, de un verdadero siervo de Dios. Cuando hablo de profeta, estoy hablando de una persona que verdaderamente le sirve a Dios en su corazón. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo. Esto la gente no lo puede esconder, hermano. No lo puede esconder. De hecho, yo puedo identificar por la ausencia del fruto del Espíritu, se puede identificar en la iglesia. ¿Por qué? Les voy a compartir, por ejemplo, recuerdo una vez el Señor me llevó a una iglesia pentecostal trinitaria. Una persona me invitó y me dijo, hermano, de hecho me conoció cuando yo andaba predicando precisamente el evangelio. Me invitó, hermano, pues ahí en la iglesia no tenemos evangelista, porque me mintió.
porque resulta que su hermano, él era el evangelista de la, de la congregación. So me mintió. Ok. So yo fui. Entonces estaba en esa congregación, era una iglesia pentecostal trinitaria. Entonces, pero bueno, el Señor me dijo que fuera. Ok, so yo fui. Entonces, yo le pedí señal. Ya una vez que supe que esta persona era el evangelista de ahí, dije, bueno, en realidad no necesita, el hermano me mintió. Entonces yo le digo, Señor, esta persona, le digo, pues yo no conozco su vida. Le digo, deme una señal de que es un siervo de usted o no lo es. Y luego, hermano, lo identifiqué. Luego lo miré. De hecho, en esa misma semana, él mismo, o sea, resulta que él era el evangelista. Entonces resulta que salió embarazada una mujer de la congregación que había sido casada, se había divorciado, tenía hijos, y esta persona evangelista se metió con ella y ella salió embarazada. La iglesia lo sabía y yo todavía no sabía, yo era nuevo. Entonces ahí había una situación en donde a lo mejor por eso también el hermano me dijo que no había, pero él seguía identificándose como el evangelista. Entonces ya ahí él mismo dio testimonio y pidió perdón a la iglesia. Y en esa misma contexto, él habló acerca de había perdido su teléfono, su iPhone. Entonces dice, andaba muy preocupado, me costó mucho dinero mi iPhone. Entonces yo digo, bueno, el Señor me mostró dos formas ahí de identificar a una persona. O sea, que todavía tiene la mirada en el mundo. Yo dije, no es un siervo de Dios. Entonces, de hecho, en esa iglesia tenían células, o sea, se hacen estudios, se usan libros para compartir palabra de Dios. Entonces, en una célula donde a mí me invitaron, usted pues vaya con tal persona. Y resulta que él era parte del grupo de esa célula, y resulta que hacían preguntas en relación a lo que estaban enseñando. Entonces, pues yo compartí la enseñanza, lo que decía, lo que estaba, o sea, la palabra de Dios, lo que decía en el libro, y como que, o sea, no le agradó mucho a los hermanos, porque andaban juntos, o sea, nos tocó juntos en la misma célula, porque había varios grupos. Ni a uno ni al otro le pareció lo que yo compartí, que no era nada. Entonces yo empecé a mirar eventualmente que ya no me dejaban hablar. O sea, la gente podía compartir, pero yo no. Ahora, yo le decía al Señor, pues yo no vengo aquí a crear división, yo simplemente comparto su palabra, pero también pues es necesario compartir la palabra de Dios como debe de ser, o que yo le preguntaba al Señor, ¿qué hago? Entonces recuerdo una vez en una situación donde una persona hizo una pregunta, era en relación al Evangelio. Entonces yo le decía, a ver hermano, ¿usted para qué es el Evangelio? No, pues yo creo que el Evangelio es esto y esto. Y a otra persona, y usted hermano, no, pues según el Evangelio esto y esto. Entonces dice una persona, más bien era una palabra donde habla acerca de que de la salvación era a través del Evangelio, y supuestamente ya todos entendían el Evangelio. Entonces dice una persona, hermano, o sea, el líder de la célula, el que me invitó era el líder, porque ya el hermano se había ido a otra célula. Entonces le dice, yo no sé lo que es el Evangelio. Entonces ya dice una persona, no, mire, el Evangelio es esto. Entonces yo le escuché a una hermana. Y luego
Le pregunté, ¿y para usted, hermana, qué es el Evangelio? No, pues el Evangelio es esto y esto y esto. Dice, ¿ya entiende? Dice, no, todavía no entiendo el Evangelio. Entonces él compartió y no le supo explicar lo que era el Evangelio. No supo. Entonces eventualmente, como le estaba dando oportunidad a las personas, entonces yo le digo, hermano, ¿me permite compartir lo que es el Evangelio? Entonces ya dice el hermano, no, hermano, porque ya se está haciendo tarde. Entonces la gente ya se daba cuenta que no me dejaban hablar. Entonces una hermana se molestó y dijo, hermano, déjelo, o sea, usted habla, nosotros hablamos, ¿por qué no lo deja hablar a él? O sea, eso no está bien, o sea, que lo calle. O sea, él quiere compartir, déjelo. Yo quiero saber lo que él tenga que decir en relación al Evangelio. Y a otra hermana también dice, yo también. Entonces yo le digo, miren, en realidad yo no quiero crear división, digo, pero es importante saber lo que es el Evangelio y ahí compartir. Entonces, pues no le pareció al hermano. Entonces, pues yo le pedí al Señor, Señor, pues dígame, o sea, ¿qué hago? Y algunas veces el Señor pues no me da palabra así luego. Y pues bueno, voy a esperar. Y sí, bueno, eventualmente yo tuve ahí en esa congregación, yo hice una exhortación, no solamente al hermano, sino al mismo pastor. No me dejó hablar con él directamente, pero de alguna forma lo hice así, diciéndole a otra persona, pero él me estaba escuchando. Entonces, porque ellos entendían que si una persona no habla en lenguas, una persona no ha creído el Evangelio, pero ni siquiera entendían lo que era el Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía predicaban los 10 mandamientos para salvación. O sea, el hecho de que sea una denominación, no todos predican eso, pero ahí es donde está el problema, hermano, donde la gente quiere tener un puesto en donde sea, en donde sea. Y de repente ese puesto, pues en realidad tú no lo estás haciendo correctamente. Entonces, verdaderamente te puso Dios. Ahora, tampoco se trata de aplastar a la gente. Una persona que no tiene entendimiento, pues no lo tiene, tampoco lo vamos a aplastar. Pero hay una diferencia, ¿verdad? En una carta dice es necesario callarle la boca a los falsos profetas. Entonces no es fácil hacer eso, hermanos, precisamente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente se ofende. Entonces no es fácil. Entonces, el fruto del Espíritu, hermanos, es primeramente amor. Entonces, si verdaderamente el amor de Dios está en mí, voy a tener yo sexo con una hermana en la congregación que es casada. El hecho de que se haya separado de su esposo o se haya divorciado quiere decir, la palabra de Dios dice, el que se case con la despreciada comete adulterio. Eso, o sea, no estoy amando. Eso no lo, o sea, y eso no lo pueden hacer. Una persona que no tiene el amor de Dios en su corazón, no lo pueden hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, ni yo tampoco. O sea, solamente si el amor de Dios está en mí, lo puedo hacer. De otra forma no puedo. Entonces, no, yo lo pudiera esconder por un periodo de tiempo, pero eventualmente la gente se va a dar cuenta de que yo tengo escondidos ahí pecados. Ahora, tengan en cuenta, no quiere decir que una persona, un discípulo de Dios, nunca peque. Pablo dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Yo siempre les digo, hermano, yo todavía peco. Y el Espíritu Santo mismo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo se encarga de redarguirnos de pecado. Entonces, entendiendo eso, vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿qué hicieron?
en la medida que escuchen la música, póstrense y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, Satanás nos dice que, pues precisamente esto. Y estos son los que, los pecados, amar el mundo. Amar el mundo. Esa es la estatua de Nabucodonosor para la iglesia, amar el mundo. Para nosotros esa es la estatua. O sea, acuérdense lo que dijo Pablo en 1 de Corintios. Lo que está escrito, o sea, Pablo dice en 1 de Corintios 10, tengan cuidado con la idolatría. Tengan cuidado con la idolatría. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito para amonestarnos a nosotros. Tengan cuidado. ¿Cuál es la idolatría? No amen al mundo. En la idolatría, hermanos, fíjense bien, se los voy a leer una vez más. La idolatría implica adulterio, es idolatría. Adulterio es idolatría. ¿Por qué? Porque hago para mí. Vamos a decir, me voy con Panchita. Panchita es una mujer muy bonita, muy simpática, muy, digo yo, y ama al Señor. Y de repente ella anda coqueteando conmigo y yo digo, bueno, pues en realidad yo no, ella ya su esposo la dejó y ella tiene hijos y entonces yo quiero justificarme porque Panchita está muy bonita y yo la miro, siempre le está cantando al Señor. Hermanos, el que se casa con la despreciada comete adulterio. Entonces, yo prefiero una persona aquí, eso es idolatría. No te postres delante de una. O sea, no hagas eso. Adulterio es idolatría. Ahora, aquí incluye también idolatría, vamos a decir, básicamente, ya el colmo es inclinarse a una estatua, inclinarse. Ese ya es el colmo. Y hay gente que lo hace todavía. Entonces, fíjense, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, todo esto es idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la razón siempre. Entonces a veces no necesariamente lo mejor es. Por ejemplo, Pablo dice, viene una persona y vamos a decir, Pablo, ¿por qué comes carne? Y es un judaizante. Entonces dice Pablo, yo por amor a él, porque es judaizante, no voy a comer carne por amor a él, para no hacerlo tropezar. ¿Por qué? Ahora, yo no voy a vivir de acuerdo a la mente de él, pero por lo menos, por amor a él, él nunca me va a mirar comer carne, porque lo amo. Porque lo amo. Entonces, por ejemplo, un católico le reza a la Virgen, le reza a San Ignacio de Loyola o qué sé yo. Si verdaderamente amamos a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Nomás se le puede decir una vez. Hay que decirle el Evangelio. Entonces la persona, por ejemplo, dice, ¿sabe qué, hermano? Pues yo le quiero rezar a San Ignacio de Loyola. Y yo le digo, mire, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos acceso al Padre mismo, al cielo mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo prefiero hablar con mi Padre Dios en el nombre de Cristo, ¿verdad? Ahí ya va explícito. Entonces, una persona que no tiene oído, pues no lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque el que abre el oído es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Entonces yo le digo, ¿verdad? En relación a la fe. Pero el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, de la única forma que esa persona se le puede abrir el oído
es por la palabra de Dios. Por eso es importante decirle, mira, escrito está que tenemos entrada al cielo, está en la carta a los Hebreos, al cielo mismo, ya no en un templo hecho por manos de hombre. Y también la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único Él es el intermediador entre nuestro Padre Dios y los hombres. Entonces, ahora, fíjense, quiero incluir esto. Entonces, si Jesús es el único intermediario entre los hombres, entonces, ¿por qué oramos por personas? Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Sigue siendo Cristo. Porque Cristo está en los ángeles de Dios, los obedientes. O sea, es como si fuera Cristo mismo. Es como si, o sea, el Padre dice, honren a mi Hijo. Cristo dice, honren a mis discípulos. Y esto nos incluye a nosotros. Entonces, cuando decimos palabra de Dios, es como si nuestro Padre Dios lo dijera, porque tenemos la autoridad. Entonces, no los quiero perder. Entonces, fíjense bien. Les dice que hagan, ¿verdad? Toda la gente lo hizo, ¿ok? Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos somos pecadores. De alguna forma, todos hicimos esto. Todos, sin excepción. ¿Ok? Es a través del Evangelio y es a través de la palabra de Dios que se nos abren los oídos del entendimiento para entender que no debemos de hacer esto más, pero ya nos lo dice el Espíritu Santo mismo. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Es lo mismo que está en el libro del Apocalipsis. Básicamente les estoy hablando en relación a las dos bestias. Es lo mismo. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pausa. Fíjense bien lo que dice Jesús. Mateo 13:21, en la parábola del sembrador. La palabra de Dios se siembra, ¿ok? Vamos a decir en una persona, la persona es la tierra, y no da fruto. ¿Por qué? No tiene raíz, no tiene ni siquiera la raíz, olvídense del fruto. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o sea, ser echado en el horno de fuego, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Por causa de la palabra. Fíjense cómo lo dice Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pablo menciona en Colosenses 1:5, lean el contexto, a causa de la esperanza que tenía Sadrach, Mesach y Abednego, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio en el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos, toda la ley. Fíjense cómo lo dice Juan. ¿Okay? Juan fue perseguido por causa de la palabra.
Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan estaba esperando con paciencia irse con Jesús. ¿Okay? Estaba él, por andar predicando la palabra de Dios, lo llevaron a la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, el Evangelio. ¿Cuál es la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Malaquías, en la Reina Valera, o sea, todo el Antiguo Testamento. Por esa palabra, pero también por el testimonio de Cristo. Él estaba participando de la tribulación, había sido llevado a la isla de Patmos. ¿Y qué hizo ahí? Allí el Señor le dio una visión. Parte de lo que escribió Apocalipsis 6:9, fíjense bien. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿A quiénes persiguen las bestias aquí? A los que escuchan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Si ustedes leen el libro del Apocalipsis, es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Fíjense, en el 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años para Dios es como un día. Ese día es la ira de Dios, hermanos. Entonces aquí está, Pablo dice, ¿qué no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Entonces ya entendiendo eso, es simple, hermano. Si ustedes no quieren recibir la marca de la bestia, ya una vez que son cristianos, tienen que entrar en la tierra prometida. Ya ahorita, no cuando te mueras, ya puedes entrar en la tierra prometida. Está escrito en la carta a los Hebreos. Entrar en la tierra prometida es pon tu esperanza en Jesucristo. Entonces, en la medida que estás llevando una vida cristiana y estás en comunión con el Señor, eventualmente en tu tribulación, cuando eres echado en el horno de fuego, viene Cristo y ni uno de tus cabellos es quemado y ni siquiera hueles a quemado. Vamos otra vez. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Pedro dice, esto ahorita me lo da el Espíritu Santo. Pedro dice, resistan a Satanás y huirá de ustedes. Yo siempre les he dicho cómo resistir a Satanás. Siempre váyanse al Calvario, al sacrificio de Cristo Jesús. Si estás siendo tentado, si estás siendo perseguido por Satanás, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? No es el caso, es un ejemplo.
Vamos a decir que aquí enfrente mi vecina está Panchita, y Panchita es una mujer hermosa. Yo la miro y digo, ah, qué bonita Panchita. Entonces de repente ahí me entra, qué sé yo, o sea, ahí está Satanás, ¿verdad? De repente Panchita es tan bonita, tan simpática, tan bonita que en realidad, o sea, le sobran pretendientes. Y vamos a decir que ni siquiera le gusta a una persona como yo. Dicen, ah, este camarada está, ni es guapo, ni no tiene lana, está quebrado, no, nada. Pero como la guerra es contra Satanás, la batalla es contra Satanás, Satanás puede poner a esta mujer, ¿verdad? Para que de acuerdo a, vamos a decir, en las cosas del mundo, no está a mi alcance. ¿Por qué? Porque ella quiere vivir en una casa millonaria y ella me mira con un carrito ahí que apenas camina. Pues no soy de su, vamos a decir, no está al alcance. Pero como es Satanás contra quien peleamos, y Satanás le pone pensamientos a esa mujer para que coquetee conmigo. Entonces, una persona, imagínate, diciendo, oye, y no solamente coquetear, hasta viene y me habla, hola, ¿cómo estás? Y hasta te dice, ¿verdad? Vamos a decir, te dice cosas que ni siquiera eres. O sea, lo dice simplemente por alguna razón, pero acuérdense, es Satanás. Entonces ya donde caería uno es dejarse llevar por esos pensamientos. Entonces cuando vienen esos pensamientos, bueno, pues entonces empieza uno a querer justificarse. Uno debe de pelear con esos pensamientos, hermanos. ¿Cómo? Vete a lo que hizo Jesús por ti. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Vete al sacrificio de Jesús por ti. Y en la medida que estás haciendo eso, o el Espíritu Santo te va a dar palabra también, Padre mío, Señor. Hábleme, Señor. Ahora, hay cosas que uno puede hacer, ¿verdad? De repente, si se convierte en algo así, algo ya más grave, en donde nomás está esperando la persona a ver a qué hora sales para venir y coquetear contigo, ¿qué tienes que hacer? Huir. Huir, básicamente. Decir las cosas, o sea, ¿sabes qué? Soy casado. Yo veo que... No, pues no me importa que seas casado. No, sí, pero... A lo mejor a ti no te importa, a mí sí, y a mi Padre Dios también, ¿verdad? No, mira, y ya a lo mejor ahí hasta cantinflean, mira, no seas tontita, hombre, no te interesa. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma de quitarse uno, vamos a decir, esas cosas? Predícale el evangelio a una persona, así vas a ver que rapidito se te va. Huyen las personas. ¿Por qué? Porque es lo menos que quieren escuchar. Entonces, el Señor nos da palabra, hermanos. O sea, acuérdense, si nosotros verdaderamente, lo más importante es estar en comunión con el Señor. Es lo más importante. Si nosotros tenemos en nuestra mente siempre a Cristo Jesús, su sacrificio por nosotros, que ese es el amor de nuestro Padre Dios a nosotros, no podemos decir que no nos ama. El Espíritu Santo está a nuestro favor. Entonces es en la medida a veces de que si no estamos amando, si andamos condenando, andamos juzgando a todo mundo, entonces dice Pablo, tengan cuidado, no vayan a hacer que ustedes vayan a ser tentados. Entonces cuando viene la tentación, muchas veces la tentación, a veces la gente cae, ¿pero qué? Para callarle la boca al hablador. Señor, caí, pues sí caíste, pero ¿por qué, Señor? Pues porque te la pasas hablando mal de tu prójimo. O sea, como dice Gálatas 6, o sea, no andes de presumido. Miras a tu hermano que cayó, ora por él, lleva tú la carga de él. En lugar de que lo juzgues, en lugar de que lo critiques, mejor ora por él.
Ah, dice, porque si no adoras, en la misma hora serás echado en el horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense que es lo mismo que hizo, esto me lo mostró ayer el Señor. Fue lo mismo que hizo Satanás con Jesús, básicamente lo mismo en la tentación, cuando tuvo hambre, convierte estas piedras en pan. Eso hubiera sido idolatría. ¿Por qué? Porque escuchar a Satanás y hacer lo que dice Satanás, ya eso es desobediencia para nuestro Padre Dios. Es desobediencia a Dios. O sea, a Cristo le pasó esto. En este caso, Sadrach, Mesach y Abednego es simbólico para nosotros, que somos la iglesia, porque el líder ahí era Daniel. El líder de la iglesia es Jesús. Sadrach, Mesach y Abednego es simbólico de los apóstoles, pero también de nosotros. Esto nos aplica a nosotros. Lo de Daniel le aplicó a Jesús cuando fue echado en el pozo de los leones. Y vaya que a Jesús lo echaron en el pozo de los leones, donde hay leones y hay perros y hay toros. Vayan y lean el Salmo 22. Entonces dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El fuego del horno ardiendo son las tribulaciones hacia con nosotros, hermanos. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo Jesús cuando viene y echar al fuego implica que tus hijos anden en las drogas, que tus hijos anden mal, porque si hay alguien que hace sufrir a un ser humano, son sobre todo los esposos, las esposas, los hijos, los padres, la gente que más nos ama, es a la que más le hacemos daño. O la gente a la que más amamos somos los que mayormente les hacemos daño. Entonces, para que no pase eso, ahí donde viene la tribulación, y no necesariamente nosotros. O sea, acuérdense, Satanás ataca a la familia de los predicadores. Entonces, ya también ahí el Señor nos habla en relación a la familia, a los que más amamos. Yo a las personas que más amo son a mis hijos y a mi esposa, porque el amor de mi Padre Dios, yo dejé de amar a mi esposa cuando ella decidió irse con Ramón, pero eventualmente el Señor me dijo, el Espíritu de Dios me dijo, honra a tu esposa. Y una vez más nació en mí el amor hacia mi esposa, aunque ande con Ramón, porque yo sé cómo trabaja Satanás. Entonces ahora yo digo, las personas que más amo son
a mi esposa y a mis hijos. Y a ustedes, aunque no los conozca, pero es sobre todo en el amor de mi Padre Dios, en Cristo Jesús, por los que yo oro, por ustedes, para que Dios tenga cuidado de ustedes, y es Él el que conoce sus necesidades, para que ustedes no sean avergonzados cuando sean echados en el horno de fuego. Y si están en el horno de fuego, no se desanimen, sigan poniendo su confianza en Jesús. Jesús está cerca y los va a librar de la mano de Nabucodonosor, de Satanás. No pierdan esperanza. Jesús siempre va a ser nuestra esperanza. No se desanimen, sigan adelante. Entonces dice: no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Se fijan? A mí me ha pasado eso, hermanos. A mí me ha pasado eso. Donde no siente uno el dolor. Ahora, vamos a decir, los hijos lo sienten. Bueno, hijo mío, hija mía, pues es necesario que llegues al Señor, que le entregues tu corazón al Señor. En la medida que tú lo hagas, tú también puedes eventualmente pasar por el horno de fuego sin que sufras. Se puede hacer eso, hermano. Se puede hacer eso. Muchas veces se enseña erróneamente que el cristiano tiene que sufrir siempre. No, hermanos. No. O sea, obviamente Sadrach, Mesach y Abednego no murieron. Cuando iban a matar, cuando venían y le robaban en tiempo de Gedeón, el Señor le dijo: Gedeón, levántate y pelea contra estos que vienen y roban. Entonces, hermanos, o sea, entonces si ese es el caso, entonces Cristo no sería el príncipe de la paz. Eso sería negar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros podemos tener paz en las tribulaciones. Y fíjense bien, la paz viene precisamente en las tribulaciones. Mi poder, la paz es uno de ellos, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablito, cuando eres débil, es cuando mi poder se manifiesta en ti. ¿Cuándo fue cuando más débil fue Sadrach, Mesach y Abednego? Pues cuando lo echaron al horno de fuego. ¿Cuándo fue cuando más necesidad tuvo Daniel? Lo vamos a mirar. Cuando lo echaron al pozo de los leones. ¿Quién no le va a tener miedo a los leones? Entonces, ¿cuándo es cuando te quita el miedo el Señor? Desde que te lo dicen, cuando te avientan, ya cuando caes. Bueno, resulta que si tú llevas una vida guiada por el Espíritu Santo, simplemente cuando ya estás con los leones, o en este caso en el horno ardiendo, no vas a sentir el dolor. No vas a sentir el dolor. Es sobrenatural, hermanos. Estas cosas de Dios son sobrenaturales. Esas no se las puede enseñar a un psiquiatra, a un psicólogo. No, hermanos. Es sobrenatural. Entonces dice, ¿que no echaron a 3? Dice, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Se fijan? Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era Cristo Jesús. Era el ángel de Jehová, cuidando de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron ellos mismos del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores. Aquí vamos a decir que Sadrach, Mesach y Abednego
fueron la luz del mundo. Aquí está un claro ejemplo de ser la luz del mundo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Jesús dice, manténganse, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque van a venir falsos profetas. Y por esos falsos profetas el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Y ni aun uno de sus cabellos se perderá o se quemará. Jesús saca siempre del Antiguo Testamento. Jesús tiene cuidado aún de nuestros cabellos. Para mis hermanos que están calvitos, bueno, por lo menos es simbólico, es simbólico. Que yo también estoy un poquito calvito, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios de ellos, que los libró, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Es lo mismo que dijo Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del evangelio la salvará. Y ahorita les voy a compartir algo que el Señor me dio ayer, de hecho antier y anoche, que va a la par del siguiente capítulo también. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Se lo voy a compartir ahorita, lo que el Señor me dio, aquí lo escribí. Fíjense bien. El Señor me dio, el Espíritu Santo me dio una palabra. Comodidad. La comodidad. No amen la comodidad de este mundo, hermano. Eso también implica la estatua de Nabucodonosor. Si yo puse comodidad, pues el Espíritu Santo me dijo, no amen la comodidad. Entonces yo le puse la semilla del mundo, es amar la comodidad, y lo voy a compartir en el siguiente estudio, que está también en Jeremías 40 y Oseas 5. Se los voy a poner así. Ahorita simplemente les estoy adelantando. Pero como el Señor me lo acaba, el Espíritu Santo me lo dio, pues lo quiero compartir para que no se me vaya amontonando el trabajo otra vez. Entonces, cuando nosotros queremos vivir una vida cómoda, estamos siendo egoístas, hermanos. Entonces yo le pregunté al Señor, porque primero me lo dio antier. Entonces yo le hice pregunta al Señor, ¿me puede dar más palabra en relación a la comodidad? Entonces ya me dijo, es la semilla de este mundo, la comodidad. Y ya me trajo a la mente, el que ama su vida la perderá. Digo, ok. Entonces investigué la palabra comodidad. Resulta que cuando llegó Nabucodonosor y destruyó el pueblo de Israel, había un capitán de Babilonia que les dijo a los que se habían quedado ahí, ¿verdad? Y a Jeremías, hagan como ustedes quieran. Hagan como ustedes quieran.
Entonces, buscar la comodidad que nos da la gente de Nabucodonosor no es agradable a Dios. O sea, en simples palabras, hermanos, pongan su confianza en Cristo, no en las comodidades de este mundo. O sea, tu corazón, no quiere decir que no te puedes comprar una almohada suave donde puedas, no estoy hablando de eso, hermanos, estoy hablando acerca de que no somos de este mundo, no se adapten a este mundo, venimos de paso. O sea, no busques la comodidad de este mundo y te olvides de Cristo, no, busca la comodidad en Cristo Jesús, compartiendo con los que llevan. Y fíjense, yo les voy a compartir, ahorita no está. Por ejemplo, hay una situación con mi madre. Mi madre ya tiene 84 años, tiene demencia. Ya el Señor me mostró que no la iba a sanar. Digo, bueno, pues uno acepta la voluntad de Dios. Entonces yo le digo, está bien, Señor. Entonces debemos de llevar esa, o sea, mi madre por ser demencia tiende a pelear con uno, en mi caso tiende a gritarle a mi hijo, a decirle cosas, o sea, es bien difícil para mi hijo tolerar a mi madre y pues obviamente no es fácil también. Entonces yo simplemente le digo a mi hijo, hijo, no le hagas caso a mi mamá está enferma, ¿verdad? No lo... De hecho, ni siquiera es mi mamá. La persona que te dice esas cosas, no, esa no es mi mamá, es un demonio en realidad. Cuando se enoja, porque hasta la cara le cambia, hermano, no estoy... Es mi madre, o sea, a mi madre casi siempre en la mañana es mi madre, pero usualmente ya en la tarde se convierte en otra persona. Algunas veces se comporta siempre igual. Hay una enfermedad y es demencia, es todo, pero nosotros que somos espirituales sabemos que las mismas enfermedades son causadas por los demonios. O sea, si uno mira el testimonio de Cristo, por ejemplo, en donde Jesús sana a la mujer que está encorvada, Cristo mismo dijo, Satanás tenía encorvada a esta mujer 18 años. A otro por ahí 38 años había estado incapacitado. ¿Quién lo tenía así? Satanás. Entonces Jesús vino a sanarnos de nuestras enfermedades, incluye las físicas, ¿verdad? Pero la más importante es la del espíritu, la de nuestra alma. Entonces, vamos a decir, es más cómodo, para mí sería más cómodo no cuidar de mi madre. Eso para mí sería más cómodo, o sea, que mi madre no esté aquí, porque entonces no falta la gente que diga, ay hermano, pero es su mamá, sí, es mi mamá, pero se la pasa tratando mal a mi hijo. Entonces ya llegó un punto donde yo cuidaba de ella todo el tiempo. Entonces, eventualmente tuve que ir con mis hermanos. Digo, saben que ya mi hijo, pues, o sea, a veces son las 3 de la mañana y no nos deja dormir. Yo como quiera, pues tengo tiempo aquí para estudiar, pero mi hijo tiene que ir a la escuela, se pone nervioso y pues ya no aguanta. Entonces no le llegué con autoridad, le digo a mi hermana, vas a cuidar a mi madre una semana, le digo a otro hermano, vas a cuidar a mi madre otra semana, así. Y hay unos que no quieren, que dicen, no, yo no puedo, ¿verdad? Porque es más cómodo, ¿verdad? O sea, no quieren tener ningún tipo de problemas, se acepta, seguimos amando a nuestra familia, ¿verdad? Entonces ya nosotros como cristianos debemos de amar, aunque sea incómoda la vida, porque el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces, yo por ejemplo le dije a mi hermana, porque ya de repente dice, no, ¿por qué no la ponemos en un lugar donde la cuiden? Yo le digo a mi hermana, está bien, digo, yo hago la voluntad de mi Padre Dios, digo, pero yo siento que es mejor si la cuidamos nosotros,
Yo le digo, ya mi hijo para el otro año se va al colegio, ya tiene 17 años, ya para el otro año se va a la universidad, al colegio, y pues ya voy a tener yo más tiempo. Y yo puedo lidiar con mi madre aquí, o sea, se pone a gritar, se pone, de agarra gritando, ¡auxilio, auxilio! Ya mis vecinos ya saben, ¿verdad? Para que no le hablan a la policía, o simplemente, ¿por qué? Porque ya no me conoce. Algunas veces piensa que yo la tengo aquí como secuestrada, algunas veces piensa que no me reconoce y piensa que yo vine a su casa y la estoy corriendo de su casa y me dice, todo esto es mío, lárguense tú y tu hijo y que no sé qué. Y bueno, pues yo simplemente no lo... Entonces ahí es en donde algunas veces me molesta, tengo mis días donde me molesta, ¿y qué hago, hermanos? Me voy al sacrificio de Cristo Jesús y duermo como angelito. Entonces hay situaciones en donde de repente mi madre se levanta, anda peleando conmigo y digo, bueno, ¿verdad? Pues de todos modos. ¿Y qué hago? Me pongo a estudiar la palabra de Dios, me pongo a orar, y ya nomás le estoy diciendo, póngase a orar, póngase a orar. Y de tanto eventualmente se enfada, porque no le hago caso, porque quiere pelear conmigo nomás. Entonces, póngase a orar y eventualmente pasa, ¿verdad? Entonces, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo está conmigo todos los días, hermano, porque a mí Cristo me da paz todos los días, todos los días. Ahorita no está, puedo compartirlo, ¿verdad? Entonces, mi madre va a estar bien. O sea, eventualmente el Señor perdona a todos los que lo despreciaron. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso, la comodidad, ¿verdad? Pudiera ser para alguno de ustedes que me está escuchando. Acuérdense, es el Espíritu el que está hablando, que no soy yo. Yo simplemente comparto con los que están escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo me dijo, la comodidad de este mundo es pasajera, mejor busca la comodidad en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, y termino con esto, en Cristo Jesús hay amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En Jesús. Busca a Jesús, anhela a Jesús. Él no está lejos, Él está cerca. Y Él, espéralo en tu corazón. En tu corazón. Y Él te va a dar la paz que necesitas, la comodidad que necesitas para tu alma. La paz de Cristo esté con ustedes, mis hermanos.